Halloween es una fiesta muy popular en todo el mundo, y esto es algo que obviamente los delincuentes lo saben. En los Estados Unidos, hace algunos años, la policía ha recomendado a los padres controlar los dulces que toman sus niños de las distintas casas. Sé que han habido algunos casos fuera de lo normal. Esta madre, por ejemplo, encontró un elemento punzante dentro de una gomita. La preocupación de las autoridades también tiene otros fundamentos. Por ejemplo, en muchas ocasiones a los niños les han dado drogas que simulan ser caramelos. De hecho, muchos de los fabricantes ilegales de estas sustancias las hacen parecer como simples caramelos para intentar evadir la atención de las autoridades. Hoy por hoy, el fentanilo que parece caramelos es una de las mayores preocupaciones de las autoridades. Incluso la DEA muestra cómo los delincuentes ocultan distintas drogas en los paquetes de golosinas a simple vista inofensivas. Este niño salió por caramelos en Halloween y terminó hospitalizado por drogas. El niño consumió dulces mientras hacía trick or treat en un pequeño pueblo en Ohio. Horas después, le encontraron rastros de metanfetaminas en la orina. Las autoridades locales investigan dónde ingirió el pequeño las drogas. Además, una mujer denunció que encontró oxicodona y Xanax entre los dulces que recibió su hijo durante una fiesta de Halloween en California. La mujer llevó a sus hijos a un evento anticipado de Halloween, anunciado en un grupo de Facebook, y tras llegar a casa y revisar los caramelos para limpiarlos, encontró las pastillas en una bolsa de plástico entre las golosinas que le dieron a uno de sus niños. La bolsa transparente que contenía pastillas azules fue luego identificada como oxicodona, y un cilindro blanco se descubrió que contenía Xanax. Se trata de un narcótico opiáceo y un medicamento de benzodiazepina. Estas pastillas son muy peligrosas y tendrían un efecto traumático si las ingirieran los niños. Claro que la policía siempre va un paso más adelante. En Perú, llevaron a cabo la Operación Marvel. Cuando se encontraban frente a la puerta de la vivienda, el policía disfrazado de Capitán América dejó su escudo, le pidió la masa a Thor, y tras la rapidez de Spider-Man para mover el mosquitero, derribó la puerta a los golpes. A continuación, ingresaron al inmueble 10 policías de manera sorpresiva, mientras que los integrantes de la familia narcotraficante pensaron que se trataba de una broma para Halloween. Los coloridos trajes de los Avengers les permitieron penetrar en un temido barrio, donde se había instalado un clan que se dedicaba a la comercialización de drogas. Los oficiales portaban los atuendos de héroes para pasar desapercibidos, fingiendo participar como entretenimiento en un espectáculo escolar cercano. En el operativo Marvel, los agentes se disfrazaban de Spider-Man, Thor y Capitán América. Los populares personajes de esa franquicia se decomisaron también pasta base de coca, marihuana y clorhidrato de cocaína. Esta vez fue Spider-Man quien estuvo a cargo de realizar el narcotest. El resultado, azul celeste, positivo para cocaína. También los contrabandistas aprovechan para pasar sus paquetes dentro de las conocidas calabazas que utilizan las casas de los Estados Unidos. Esto sucedió en Venezuela, donde en un operativo en un ómnibus de pasajeros, la policía sospechó de la persona que llevaba estas calabazas. Como podemos ver, la policía toma un cuchillo e intenta partir las calabazas a la mitad. El contrabando está tan bien preparado que los oficiales demoran bastante tiempo y solo pueden abrirla parcialmente. Mientras tanto, a el sujeto solo le queda esperar, aunque ya debe saber cuál será su destino. Finalmente, el policía puede cortar la cáscara de la calabaza y en el interior se puede observar una bolsa plástica. Rómpela más, rómpela más. El paquete es tan grande que hay que seguir cortando. Cuando finalmente logran abrir la calabaza, se dan cuenta de que se trata de 2 paquetes y no de uno solo. En la bolsa roja, hay otra calabaza que es todavía más grande que la anterior. Por suerte, esta vez, la policía puede abrirla mucho más fácilmente. Para sorpresa de los agentes, los paquetes parecen no terminar.
Del interior pueden sacar varios bultos. Esta persona de Trujillo, una zona cercana a Maracaibo, intentaba contrabandear cocaína. Ahora pasará varios años en la cárcel. Aunque la noche de Halloween es una tradición estadounidense en la que la gente se disfraza de personajes fantásticos de terror, en Tijuana también se realiza un desfile, una costumbre derivada de su cercanía con el país vecino. La policía mexicana decidió prohibir los disfraces con máscaras en el desfile de la Noche de Brujas o Halloween en Tijuana, una ciudad situada cerca de la frontera con Estados Unidos y en la que la violencia relacionada con el narcotráfico ha causado la muerte este año a cientos de personas. Los habitantes de Tijuana, uno de los principales puntos de salida de drogas ilegales de México a Estados Unidos, cruzan incluso la frontera hacia la vecina ciudad de San Diego, en California, para comprar sus disfraces. Pero Halloween es siempre una oportunidad para delitos. El asesino disfrazado. En algunas ocasiones se han reportado casos de personas cometiendo crímenes mientras usan disfraces de Halloween para ocultar su identidad. Robos de dulces. Algunos delincuentes aprovechan la noche de Halloween para robar golosinas de casas decoradas, lo que ha llevado a incidentes inusuales. Bromas de mal gusto. A veces, las bromas de Halloween pueden cruzar la línea, lo que ha resultado en problemas legales para quienes las realizan. Casos de vandalismo. Halloween a menudo se asocia con actos de vandalismo como daños a decoraciones y propiedades, amenazas de terror. Ha habido incidentes en los que se han recibido amenazas de actos violentos en Halloween, lo que llevó a respuestas de seguridad. Delincuentes disfrazados. En algunos casos, los delincuentes se han disfrazado para cometer crímenes o actuar de manera sospechosa. Ritualismo oscuro. Halloween también está vinculado a historias de rituales oscuros y actividades ilegales. Incidentes de tráfico. En Halloween, aumenta la probabilidad de accidentes de tráfico relacionados con conductores ebrios. Casos de fraude. Algunos delincuentes han intentado cometer fraudes relacionados con eventos de Halloween. Secuestros y desapariciones. Aunque raros, ha habido informes de secuestros y desapariciones en Halloween. Siempre hay que tener cuidado. Y estas informaciones son muy útiles para no ser víctimas de ningún delito. ¿Es Halloween una de tus fiestas favoritas? ¿Te has disfrazado? ¿Se festeja Halloween allí? Si llegaste hasta aquí, comenta, calabaza.